Buenas. Seguimos nuestra serie Mayor valor que diamantes, perlas y oro. ¿Qué será? El ser humano que sigue a Jesucristo y busca a Dios obtendrá un valor mayor que cualquier otra cosa que valoramos en este mundo. Acabamos de ver un video que habla del propósito del ser humano, el propósito por el cual Dios nos creó. Nosotros caímos en pecado. Esto es todo una charla aparte. Por ahora, hablemos que caímos en pecado. Es como teníamos una opción porque fuimos creados con un propósito de establecer una relación con Dios y llegar a ser su hijo y su hija, sus hijos. Sin embargo, nosotros caímos en pecado. Desobedecimos a Dios, le dimos la espalda y nos fuimos en dirección opuesta a la dirección de unirnos a Él, seguir su palabra, encarnar su palabra y llegar a ser sus hijos. Entonces, digámoslo así, nosotros cortamos la comunicación. Nosotros eliminamos el puente. Ahora, nosotros al irnos, al alejarnos de Dios, al caer en pecado, nosotros no podemos llegar a cumplir el propósito por la cual fuimos creados por nosotros mismos. Nosotros necesitamos el Mesías, el mediador, será el puente. Vendrá un hombre a la tierra que llegará a cumplir lo que Adán no cumplió. Por eso a nuestro Señor Jesucristo se le llama también el segundo Adán. Vendrá a la tierra para cumplir ese propósito de ser hijo de Dios, el cual Adán tuvo la opción de cumplir, pero falló. Adán y Eva ambos fallamos por nosotros mismos, fallamos en nuestra propia parte de responsabilidad. Ahora necesitamos de nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo Él es el camino de vuelta a Dios. Él es la verdad. Porque caímos en tanta ignorancia que nosotros confundimos la verdad y la mentira. Lo que más conocemos es la mentira de Satanás, más que la verdad de Dios. Entonces Jesús es el camino de vuelta a Dios. La verdad encarnó la verdad, como debimos haber hecho nosotros y como tenemos que hacer nosotros. Y el camino de vuelta a la vida, el pecado es muerte. Así es que el espíritu está muerto siempre y cuando está en pecado. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la vida. Necesitamos de Él, que viene siendo el puente para nosotros poder regresar a establecer una relación con Dios. Partimos de ahí. Porque después del video anterior, muchos se preguntarán entonces, sí, quiero, ¿cómo comienzo? ¿Dónde comienzo? Comenzamos en oración, invocando a nuestro Señor Jesucristo, arrepintiéndonos ante Dios por nuestros pecados, por todos nuestros pecados. Y son muchísimos y diferentes clases de pecado. Tenemos el pecado original de Adán y Eva,
tenemos el pecado de la raza humana. Tenemos pecado en nuestros antepasados y tenemos pecado personal. Son muchos pecados. Primero, ante Dios tenemos que ser muy humildes, muy respetuosos ante Dios. Por eso habla mucho de temer a Dios, porque en verdad, sí, en nuestra situación hay que temer a Dios. Como Jesús dijo, ¿por qué preocuparnos por alguien que nos puede quitar la vida física? Sí, eso es solo la vida física. Hay que preocuparse más por el que nos puede arrebatar nuestra vida espiritual, que esa es la principal, la importante, la eterna. Así es que tenemos que buscar a Dios primero, arrepintiéndonos. Padre, me arrepiento de todo corazón por mis pecados, por mi manera de desviarme de su verdad, de su camino, de todo lo que usted quiere para mí, las cosas maravillosas que ha propuesto para mí. Fácilmente me alejo de usted porque no conozco su palabra, no me alimento con ella, no consigo la fortaleza que necesito para seguirlo. Acepto que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, cumplió su propósito, llegó a ser su hijo y se volvió el camino para mí. Ofreció su vida en una cruz para salvarme a mí, a toda la humanidad. Así de valiosa es la vida de Jesucristo, más valioso que todo lo que nosotros valoramos en este mundo. Diamantes, oro, perlas. No hay comparación con el valor de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que fue capaz de, al ofrecerla en sacrificio, pudo liberarnos a nosotros, que si yo quiero buscarlo usted, Señor, Padre mío, nadie me puede retener. Yo tengo acceso con el ejemplo y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Yo puedo ahora cruzar del otro lado. Puedo dar media vuelta y caminar hacia usted, Señor, mi Padre celestial. Quiero cambiar mi vida. Quiero hacer ese giro de 180 grados. Solo hay dos direcciones, una hacia Dios y una alejándome de Dios, hacia Satanás, hacia el infierno. Y sin fortalecernos, sin nutrirnos de su palabra, sin practicar el ayuno y oración, pues somos presa fácil para el mal. Cualquier tentación estúpida y tonta la sigo sin problema. Entonces, tengo que seguir a nuestro Señor Jesucristo, su ejemplo. Y alimentarme de su palabra, de su verdad. Necesito su palabra para alimentarme espiritualmente, que me dé la fortaleza y la guía para yo tomar las decisiones correctas en mi vida diaria. Acepto a nuestro Señor Jesucristo como Salvador mío, personal, que dio su vida por salvarme a mí. Lo honro, lo glorifico, le agradezco que nos envió a su Hijo para salvarnos. Quiero ceñirme de acuerdo a sus enseñanzas y su ejemplo. Me arrepiento una vez más de todos mis pecados, Padre. Y quiero hacer ese giro de 180 grados, buscarlo a usted y comenzar una nueva vida en usted, Señor. Y le pido todo esto en el nombre de su Hijo, su precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Necesitamos de Jesús para poder volver a Dios. La palabra de Dios es alimento para mi espíritu. Así como si yo no como comida, se debilita el cuerpo físico. Y se debilita tanto que incluso se muere, ¿verdad? Así es que si yo no me alimento de su palabra y no practico el bien, entonces por eso es que se entiende claramente que el pecado es muerte. Practicar una vida, llevar una vida de pecado es estar muerto espiritualmente y quedarnos así. Así es que por eso nos vence mucho el maligno y fácilmente pues caemos en cualquier tentación. Quiero revisar los 10 mandamientos, que fueron las primeras reglas que Dios nos envió a través de Moisés en la época del Antiguo Testamento. Estas son las reglas básicas, los valores básicos. Después nuestro Señor Jesucristo vino a la época del Nuevo Testamento y hay mayor entendimiento y otras dimensiones de comprensión de cómo debemos llevar una vida santa. Por ahora vamos a lo básico. Los primeros 3 mandamientos tienen que ver con amor a Dios y los otros últimos 7 tienen que ver con amor al prójimo. El primero dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Quiere decir que cuando uno lee el Antiguo Testamento, ve que Dios tardó para explicar quién Él era a Moisés, que pidió tanto, pero ¿quién voy a decir yo que me está hablando? ¿Quién es usted? ¿Quién digo que me está enviando pues a liderizar el pueblo de Israel? ¿Qué le dijo Dios? Yo soy el que soy. Y bueno, a través del Antiguo Testamento vamos viendo, Dios nos ayuda pues a usar ciertos nombres, pero el punto no es buscar darle nombre a Dios. El punto es honrar su santo nombre, honrarlo. Cuando uno menciona a Dios tiene que ser con mucho respeto, mucha devoción, muchísimo amor. Así de importante es. Por eso el primer mandamiento, Él nos enseña que no podemos tomar su nombre en vano. Como por ejemplo con emoción de enojo, decir el nombre de Dios, si no es dentro de lo correcto, dentro del respeto, de la devoción, del amor, de alabanzas, con ese tipo de corazón es que nosotros debemos dirigirnos a Dios, incluso mencionar su santo nombre. Aunque uno diga Dios solamente. No, ya veo. Padre, no. El que nos enseñó que Él es nuestro Padre fue el Mesías, Jesús. Pero este es el tiempo del Antiguo Testamento, donde Dios estaba apenas haciendo un llamado pues, al ser humano a acercarse a Él. Entonces nos llama a no pronunciar el nombre de Él, al menos que sea con esa actitud de reverencia, de alabanza, de amor, de gratitud, con ese inmenso respeto
que nosotros debemos de pensar en Dios, dirigirnos a Dios, hablar de Dios, ¿verdad? A veces en diferentes culturas tiene diferentes formas, ¿no? Acá a veces en el español decimos con asombro a veces algo que nos asombra. Ay, Dios mío, ¿cómo va a ser? Así. Entonces, aunque no sea de una forma mala, negativa, no estamos usando su nombre para decir o sentir con malos sentimientos o de esa forma. De todas maneras, debemos siempre reconocer esto uno puede decir, ¿cómo va a ser? Oye, eso me sorprende enormemente. Tratar de usar, si vamos a referirnos a Dios de alguna forma, que sea siempre con la actitud, la reverencia, el respeto que Él merece de nosotros. O sea, que no se puede usar para cualquier cosa mencionar pues el nombre de Dios. ¿Ok? Tener cuidado con eso. 2, santificarás las fiestas. Como el domingo, importantísimo para nosotros poder reunirnos con otros hermanos de la fe para mayor fortaleza. Eso nos da fortaleza a nosotros y nosotros le damos fortaleza a los demás. Entonces, las fiestas sagradas, como la celebración del domingo, también el tiempo de la Semana Santa, el tiempo que se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, tienen que ser fiestas en comunión con Dios, ¿verdad? Y hay mucho que decir, por ejemplo, cómo hemos desviado la Navidad, ¿verdad? Así es que, por lo menos acá en nuestra cultura, todavía no solamente se pone el arbolito, que realmente, pues, eso no ayuda mucho a celebrar como deberíamos, pero se hace un nacimiento y ¿no? Que nos remonta a la época de nuestro Señor Jesucristo, y ponemos a San José y a la Virgen María, y entonces cuando ya el 25, que es el día aprobado hasta ahora, pues, que se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, se pone el bebé Jesús en el pesebre. Así que una maravillosa manera de celebrar la Navidad, recordando qué es lo que estamos realmente celebrando. Así es que santificarás las fiestas. Número 3, honrar a padre y madre. ¿Por qué hay que honrar a padre y madre? Porque el padre y la madre es quienes Dios usó para traerme al mundo, y quien Dios va a usar para criarme dentro de sus caminos. Entonces, ahí hay mucho que hablar, porque lo que Dios espera es que ya cuando nosotros pasamos a tener familia, es porque el padre por su lado y la madre por su lado llevan una vida de fe, una vida de devoción, una vida de honrar a Dios, una vida de santidad, para ser ejemplos para sus hijos que lleven ese tipo de vida también. Entonces, Dios por eso nos enseña que debemos honrar pues a nuestro padre y nuestra madre. Bueno, hay mucho que hablar ahí también, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, ¿y qué tal que, o sea, tuve un padre y madre bien irresponsable y
mucho problema por el pecado humano, que la verdad que tenemos que aceptar que hay muchos padres y madres que tal vez no merecen ser honrados por los hijos, pero en posición de hijos, si tú de todas maneras lo honras, lo respetas, los amas, Dios te bendice porque estás llevando a cabo un valor que Él nos ha enseñado desde que se remonta desde el tiempo del Antiguo Testamento. Ok, ahora vienen los otros 7 que es en relación uno con los otros, ¿verdad? Así que, como dije, los primeros 3, amar a Dios, se enfoca más en la relación vertical entre Dios y nosotros, que incluye también padre y madre, que Él usó para traernos al mundo. Esa es una relación vertical también. Ok, ahora viene relación horizontal, uno con los demás, ¿verdad? Amor al prójimo. Por eso Jesucristo resumió los 10 mandamientos en 2 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu ser, con toda tu fuerza, con todo tu mente, con todo tu ser. Y amar al prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de nuestro Señor Jesucristo, los 10 mandamientos. Amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, y amar al prójimo como a ti mismo. Ok, la número 4, que inicia los mandamientos sobre cómo comportarnos uno con los otros, es no matarás. Muchas veces se dice no matarás, pero cuando uno va al idioma original de los 10 mandamientos, no es matar, es asesinar la palabra. Entonces, eso es más claro. No asesinar. Y uno ve que sí es correcto, porque no matar es, por ejemplo, si yo veo una cucaracha en mi casa, yo la voy a matar, porque si no la mato, entonces se va a reproducir. Entonces, afuera está bien, pero adentro de la casa no la quiero. Entonces, eso no es un pecado si yo piso esa cucaracha. O un mosquito que me está picando, yo lo mato. Eso no es un pecado. Porque el pecado no es no matar, es no asesinar. Matar a otra persona. No matar a otra persona. Y tenemos que ver, esto cubre todo, todas las etapas de la persona. El único que da la vida es Dios. Y el único que puede quitar la vida es Dios. Nosotros no nos corresponde quitar la vida de un niño en el vientre, que es el aborto. ¿Por qué? Porque Dios da el espíritu cuando el espermatozoide fertiliza el óvulo. Ya esto lo hemos comprobado científicamente. ¿Qué ocurre cuando se fertiliza el óvulo? Se ilumina esa célula. Tiene luz, adquiere luz cuando la célula, la primera célula de lo que va a ser un ser humano, recibe el espíritu de parte de Dios. Entonces, es un ser humano que viene en la primera célula de las millones y billones de células de ese ser humano, que necesita 9 meses para completarse, ¿no? Estar completo, pues, como bebé, para poder nacer. Así es que, por eso, el aborto es un pecado, cometer aborto. Sabemos que hay excepciones,
Hay situaciones que se dan, pero hacerlo intencionalmente por eso es la palabra asesinar. Intencionalmente, sin necesidad. Estamos hablando de las situaciones que se dan a veces que el bebé muere naturalmente. Es muy diferente a cometer aborto. Y todas las otras etapas. Homicidio es este pecado. No se puede matar a otra persona. Suicidio es un pecado, matarse uno mismo. O sea, lo que es vida, el ser humano no le corresponde quitar ninguna vida, ni la de él. Así que pecado, suicidio es pecado, aborto es pecado, homicidio por supuesto es pecado, femicidio, quien sea que uno mate, es pecado. Eutanasia es pecado. Así es que, si uno recuerda, solo Dios la da vida, solo Dios la puede quitar, nos ayuda a entender Número 5, no cometerás actos impuros. Esta también es un mandamiento intenso. La número 5, no cometerás actos impuros. Incluye todos los tipos de pecados sexuales. Porque Dios, como en todo lo demás, Dios ha provisto el sexo dentro de cierto renglón. Cuándo, con quién, cómo, muy particularmente. Y cuando el ser humano practica el sexo fuera de ese único lugar provisto por Dios, que es el matrimonio, con una sola persona, dentro de un matrimonio, que es un sacramento que nosotros tenemos el privilegio de contraer. Entonces, cualquier cosa fuera de eso, de lo provisto por Dios con respecto al sexo humano, es un pecado muy grave, muy grave. En el libro de Levítico, en la Biblia, Dios detalla bastante claro para nosotros todo lo que no es aceptable. Para que quede claro. Para que quede muy claro. ¿Qué incluye aquí? Incesto, violación carnal, prostitución, el homosexualismo, el adulterio, la pedofilia y la zoofilia. Son muchas cosas donde tenemos que estar bien claro, está bien claro. Número 5. Número 6, no robarás, hurtarás. No tomarás lo que es ajeno como tuyo. No. Si te lo dan, es una cosa, pero tú no lo vas a tomar por tu cuenta. Ese es un pecado. Ese es un pecado. Hay que quitarle al otro lo que es de él. No, un pecado. 7, no darás falsos testimonios. Decir mentiras, por más chiquitas que sean,
y por la razón que sea, es un pecado. Es un pecado porque Dios trabaja con la verdad. La verdad. Y Satanás es el rey de la mentira. Por eso es que mentir es un pecado. Que si tú comienzas a mentir, entonces tú te estás comportando como el malévolo, Satanás. Así que la mentira es un pecado. 8. No codiciarás la casa de tu prójimo. Según la Biblia lo pone así. Número 8, la casa de tu prójimo. No codiciarás la casa. Número 9, no codiciarás la mujer de tu prójimo. 10, no codiciarás el siervo, su criada, el buey, el asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿De qué está hablando esto? La envidia. Un pecado muy grande, la envidia. Muchos de estos sentimientos, caímos en estos sentimientos cuando desobedecimos a Dios. Pecamos. Nos alejamos de Dios. Ahora lo que tenemos que practicar, centrados en el camino que ya dije, nuestro Señor Jesucristo, camino de vuelta, ¿verdad? Debemos tener fe absoluta, fe absoluta. A veces no vamos a entender las cosas que Dios nos pide. Alguien puede decir, ¿por qué tengo que ayunar? ¿Por qué tengo que ayunar si Dios nos creó creó el cuerpo para comer? Entonces estamos yendo en contra de lo que normalmente el cuerpo nos pide comida, ¿cierto? Sí, porque nosotros cometimos pecados grandes en contra de Dios. Entonces tenemos que pagar cierta indemnización. El arrepentimiento es número 1, fundamental. Pero también necesitamos oración, todas estas cosas que necesitamos. Leer la palabra, oración, el ayuno es muy importante, porque nos ayuda mucho a desconectarnos del mundo físico y poder despertar más sensibilidad espiritual hacia nuestro Padre Celestial. Así es que necesitamos fe absoluta a Dios, amor absoluto a Dios y obediencia absoluta. Porque como venimos, el pecado nos mató espiritualmente. Ok, sabemos, una persona muerta no reacciona, ¿verdad? No piensa, no nada. Ok, entonces eso nos ayuda a entender cómo estamos cuando estamos muertos espiritualmente, en el pecado. Así es que tenemos mucha ignorancia de Dios, de la verdad, de nosotros mismos, tantas cosas en nosotros que no entendemos. Entonces, en esa ignorancia, es muy fácil para Satanás abusar de nosotros, llevarnos, rebajarnos espiritualmente más de lo que estamos, si se puede. Entonces, por esa ignorancia, hay muchas cosas que no comprendemos, ¿verdad? Uno puede decir, entonces, ¿por qué necesito ayunar? Ahí es donde necesitamos obediencia absoluta. Como nos alejamos de Dios en desobediencia de Dios, ahora necesitamos una obediencia absoluta, que tenemos que hacer las cosas porque tenemos que hacerlas y punto.
Ojalá yo no entienda por qué. Pero cuando las hago por tener obediencia absoluta, porque sé que es para mi bien, porque Dios me lo manda a hacer y punto, lo voy a hacer, entonces entenderé después mejor, probablemente, el por qué tenía que hacer eso. Entonces muchas veces tenemos que obedecer a Dios en una forma absoluta, con fe absoluta, sin entender bien por qué nos manda a hacer las cosas. Así es que estamos mundos y mundos, universos lejos por nuestro pecado, ¿verdad? Muertos. Entonces necesitamos trabajar. Sobre todo lo primero es querer regresar a Dios, querer buscar a Dios, aceptar a nuestro Señor Jesucristo, leer su palabra, leer la Biblia, buscar entender. Estamos muchas horas de oración, hablar con Dios normal y terminar la oración en nombre de su Hijo, para que esa oración tenga efecto, sea recibida en nombre de su Hijo. Y estamos, especialmente en estos tiempos que vivimos, que son los últimos tiempos, en preparación para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que buscar a Dios, hermanos. Tenemos que buscar de Dios y a Dios. Él está del otro lado de la puerta, como dice. Si tú tocas, Él te abrirá la puerta. Si tú tocas, pero es tu responsabilidad tocar. Él no puede venir detrás de ti porque ya la humanidad nos alejamos de Dios, fuimos desobedientes a Dios. Entonces, no hay vuelta atrás. Ahora con nuestro Señor Jesucristo hay una forma, sí, de regresar. Muy directa, muy compasiva, muy misericordiosa. Entonces necesitamos regresar con mucha humildad, con mucho arrepentimiento y en verdad ver que esto es lo que necesito, buscar a Dios, buscar a Dios. En el video anterior hice un comentario que no necesitamos de sustancias, no necesitamos alcohol. Parece contradictorio, a veces yo pienso, la gente cuando quiere celebrar con alcohol porque el alcohol ayuda a ponerte feliz. Y digo, pero eso ¿cómo es? Cuando uno quiere celebrar, tiene algo que celebrar. Entonces, no necesitas, si vas a celebrar normalmente, naturalmente, sientes felicidad. Si es un cumpleaños, si es una graduación, lo que sea, un nacimiento. Hay alegría natural. No necesitamos cosas como licor y drogas menos. Entonces, he llegado a entender que el ser humano está buscando como una etapa de embriaguez, pero téngalo por lo claro, el alcohol y droga es una embriaguez falsa y que hace mucho daño al cuerpo físico. Es el reemplazo de Satanás para lo que naturalmente nosotros sentimos cuando vamos en el camino hacia Dios. No hay ningún gozo terrenal que nosotros podamos comparar con el gozo que sentimos cuando sentimos a Dios, que nos bendice
que nos envía el Espíritu Santo. Reconocemos que tenemos espíritu porque sentimos un gozo extraordinario, que no es un gozo normal, natural, pues, del cuerpo físico, me refiero. Así es que fuimos creados para embriagarnos en el amor divino. Es algo tan maravilloso. Generalmente da por llorar lágrimas de agradecimiento cuando uno siente su Espíritu Santo. Por lo general, eso es la reacción, lágrimas que no podemos contener. Ese es el embriagamiento que nosotros originalmente debimos haber experimentado. Entonces, en etapa caída es como que Satanás quiere llevarnos por el mal camino, buscando otras formas de embriagarnos, pero es una forma innatural, no es natural. Entonces, por eso, por ejemplo, con lo que es el alcohol, ¿verdad? Las drogas fácilmente se vuelven las drogas son peor porque el hombre se vuelve adicto y entonces ya eso es cuesta abajo. El alcohol tal vez tome un poco más de tiempo, también se vuelve adicto. Y las dos formas terminan acabando el cuerpo físico espantosamente. Entonces, si les interesa, bueno, porque tengo algunos familiares, incluso me hablan este tema. ¿Por qué las iglesias nos enseñan que mejor no tomar alcohol? Porque algunos dicen, bueno, los sacerdotes toman vino y la hostia también se mete en el vino y se da. No es que el vino sea malo. Incluso creo que están diciendo que el vino rojo es como muy saludable, una copa de vino, no sé, periódicamente. Y hay otras culturas que lo toman en vez de soda o shisha, toman vino con el alimento. No es que sea malo, el problema es que nuestro estado pecaminoso, digamos, si se van a tomar una copa de vino o una cerveza, de vez en cuando, no es tampoco todos los días, de vez en cuando, eso no está mal, porque no te estás haciendo daño y no te estás volviendo adicto. De vez en cuando, de cuando en vez. El problema es que no se toma una cerveza. Por lo general, la mayoría, nadie después de una ya bota la lata, dispone correctamente de la lata o de la botella y ya. Muy difícilmente. Porque como viene en six pack, vienen 6. Entonces, se toman 6, después se toman 12, otras 6 y así se van. Ese es el problema, que no se tiene control. Entonces, por eso mejor, si es algo que te va a hacer tanto daño que te puede hasta llegar a matar y no lo puedes controlar, entonces mejor evítalo. Por eso el consejo de evitar. Y si uno está en camino de buscar a Dios, de llevar una vida de fe, una vida de santidad, no lo necesita.
No hay mayor felicidad que en el tiempo que tú estás en oración, en alabanza a nuestro Señor. No hay mayor felicidad que uno pueda sentir. Y ese tipo de felicidad es la original, la orgánica, puede decir, la buena, la que no hace daño, al contrario, te ayuda, te impulsa en tu desarrollo espiritual. Así que esa es la embriaguez que tenemos que buscar. Esa es la embriaguez en oración, en estudiar la palabra, en el ayuno. También se tiene experiencias muy lindas con Dios. Nos embriagamos el amor de Dios. No hay nada que compare. No hay nada que compara. Bueno, hermanos, les deseo lo mejor. Bendiciones. Hasta pronto.